54. Ahora vamos a entrevistar y vamos a dar la bienvenida a nuestro compañero y amigo, el escritor y periodista Ricardo Sevilla, quien, por cierto, fue agredido ayer por un chayotero. No me lo va a creer, pero un hombre que es claramente un chayotero, que ha recibido dinero del gobierno en su revista, etcétera, que ha sido exhibido una y otra vez, se dedicó ahora a limpiarle la cara a Ricardo Salinas Pliego para golpear al queridísimo Ricardo Sevilla, como pues en esta actitud servil que tienen desde los medios de comunicación corporativos y personajes como él. Pero antes de cualquier cosa, te saludo, querido Ricardo Sevilla, te mando un abrazo y sé que al hablar de los datos duros bueno, que te quieren sacar por ahí los infames, estás muy compenetrado con lo que dio a conocer hace unos momentos el presidente López Obrador, ahora sí que con los pelos de la burra en la mano. Te saludo con mucho gusto, amigo. Así es, querido Toño, público memorioso. Pues estoy yo muy contento, la verdad. Es muy emocionante escuchar al presidente López Obrador expresarse de la manera en que se expresa, abundando en datos duros, dando este mensaje que francamente yo no suelo tener este tipo de expresiones, pero sí enchina la piel. La realidad es esa, estamos frente a un personaje que más allá de filias y fobias, está ya ocupando un lugar en la historia de este país muy diferente, por supuesto, este tipo de chayoteras, este tipo de mequetrefes, que hay, y esta es una palabra que tampoco me gusta utilizar, pero ahí va, hay un celo profesional de parte de este sujeto, no solamente en torno a mí, sino se va prácticamente en torno a, sobre Sin Censura, sobre Vicente Serrano, sobre Álvaro Delgado, sobre varios compañeros que estamos haciendo periodismo a través de YouTube y a través de medios de comunicación independientes. Hay un celo porque no entiende, nunca ha querido comprender de qué se trata el periodismo, sale, elogia a Ricardo Salinas Pliego, tú y yo sabemos porque trabajamos ahí, que este señor estuvo también en Televisión Azteca, incluso estuvo trabajando ahí como comentarista con Lolita de la Vega, y bueno, pues es un sujeto que le echa mucha crema a sus tacos, pero la verdad es que el fondo es un fondo fangoso. Dice que no trabajó en Nexos, en efecto no trabajó en Nexos, le hacían los mandados a Héctor Aguilar Camín, le publicaron ahí a través de Raúl Trejo del Arbre, y a mí me consta, porque yo lo vi, nadie me lo contó, que lo trataban, ahí lo maltrataban, y el señor quiere que lo vuelvan a maltratar allá. En fin, pues es un personaje que incluso nos dice, es que Sevilla eras aviador en el Instituto Mexicano del Seguro Social y te corrieron y bla, 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 bla. Toda esa plasta que es absolutamente nauseabunda. Busque usted, hicimos programa en su momento, mostramos que nosotros entramos al Seguro Social en 1998, cuando este señor apenas iba cargándole la maleta ahí en el Instituto de Investigaciones Sociales a Trejo del Arbre. En fin, hay mucho de qué platicar, pero no nos atoremos en eso, que hay cosas mucho más importantes y más relevantes que darle palestra a este personaje tan burdo, mi querido Toño. Así es, ya no lo quitamos, aunque sea de encimita. Por supuesto que el Ricardo Sevilla se refiere a este sujeto, Marco Levario Turcot, este personaje que para mí pues es la definición gráfica de un mamador, ¿no? O sea, clara y específicamente la definición clara, gráfica de un mamador. Ve usted sus espacios siempre como, no sé, no, mire, nosotros nos podemos vestir como nosotros queramos, ¿no? Esa es la realidad. Eso nos da nuestra libertad, nuestro principio de autodeterminación, pero además de ser un chayotero exhibido una y otra vez, además de tener comentarios verdaderamente infames y despreciables, a veces hasta nefarios, además de hacer defensas de personajes también despreciables e innombrables, impresentables como Felipe Calderón, el tipo se hace como que el muy interesante, con sus supuestos tatuajes que tiene, luego sale con sombreros en sus transmisiones, exhibiendo pues que es la definición gráfica de un mamador, ¿no? Es un mamador ahí que cuando uno le dice, pobre cuate, así le pusieron una vez en redes sociales, lo estuve leyendo, pobre cuate, está haciendo esto, y dice, pues ni tan pobre, porque mi mensaje lo hice desde Nueva York y a donde me pude pagar una vacación 2 semanas. Y yo pensaba, pues sí, ¿no? El chayote paga muy bien.
como para poder pagarse un hotel ahí en Nueva York, que es carísimo, por cierto, que acabo de estar yo también en Nueva York, pero no, no gracias al chayote por cuestiones familiares, pero mire, pues este tipo, pónganos las imágenes de Lebore Turcot, don David, usted seguramente tiene videos, fotos, para que la gente lo ubique, sepa de quién estamos hablando. En mi opinión, querido Ricardo, y rápidamente, me parece que es, pues simple y sencillamente, un mamador. Pues sí, ahí es un personaje absolutamente mamador, como bien lo explicas, mi querido Toño. Es un sujeto que siempre ha hecho los mandados, es un palafrenero, es un tipo, es el portero, el típico portero de la puerta en un medio de comunicación que aspira a ocupar el lugar de sus patrones y hace de todo. Les pone una jerga para que pasen, les tiende la cama para que descansen, los arropa cuando tienen frío, y esos personajes lo desprecian porque saben en el fondo que este personaje no es como, más que un sujeto, como diría Fernando Pessoa, un perro tolerado por la gerencia por saberlo inofensivo. Eso por un lado, y por el otro lado, no tiene ningún atributo literario, ningún atributo periodístico, jamás ha hecho ninguna suerte de reportaje. Él sabe perfectamente que el periodismo, y es algo muy sabido entre los que hacemos periodismo, por supuesto, que las fuentes no pueden ser evidenciadas, que cuando una persona nos busca y nos dice, te quiero dar mi testimonio, nosotros contrastamos ese testimonio con datos duros, con contratos, con órdenes de pago, con fotografías, etcétera. Pero no vamos a decir el nombre de la persona si la persona no quiere. ¿Por qué? Porque hay ocasiones en que trabajan en el mismo grupo Nexos y nos dicen las malevolencias de Héctor Aguilar Camín o las malevolencias de Enrique Krause en Clio. Entonces este personaje pretende hacernos creer y darnos una lección de periodismo y decir, bueno, es que si no arrojas a la hoguera de las vanidades periodísticas a tus fuentes, entonces no eres periodista. Creo que no entiende, no comprende, y este exceso de retórica donde busca palabras domingueras, ¿qué digo? Domingueras de fin de semana, jamás lo han podido ayudar. Ahora está presumiendo, como dices bien tú, querido Toño, un mamador clásico, un personaje que se envalentona, un pequeño sujeto que no tiene convicciones, que si le guiñan el ojo por acá con un sobrecito amarillo, va corriendo, lo vimos atacar encarnizadamente a Gibran Ramírez Reyes, y ya después estaban abrazando, estaban dándose besos en las mejillas, se dieron el abrazo de Acatempan, unos hipócritas completos que cerraron filas en torno a Monreal. En fin, un sujeto de esa calaña que vale poco la pena y que está tratando de subirse al ring con nosotros, hay que decirlo. ¿Por qué? Porque pues a él nadie lo fuma, nadie lo pela, como dicen los jóvenes el día de hoy. Y bueno, pues las veces que él quiera que nosotros debatamos, lo vamos a hacer con muchos elementos y lo vamos a exhibir. Está enojado con nosotros porque le dimos a conocer que trabajaba en Televisión Azteca, que lo maltrataban, está enojado desde hace tiempo con nosotros y por eso dice que yo soy agresivo, y él me ha dedicado un video donde dice que soy un papel higiénico lleno de mierda. Eso es lo que dice de mí, y bueno, según él yo soy el agresivo, y bueno, pues es un sujeto que tiene como discurso simple y sencillamente la ramplonería, las frases huecas y la ofensa, y ahorita pues quiere un poquito de reconocimiento porque nadie lo fuma, nadie le hace caso. En fin, ese que veo de pantalla es el palafrenero, por cierto, que Fernando García Ramírez decía que lo despreciaba, así que si lo estás escuchando, Mario, sábelo bien, siempre le hiciste la barba y le cargabas. Yo te vi en el Colegio Nacional cargándole la maleta a Enrique Krause y a Christopher Domínguez Michael y a Fernando García Ramírez, y ellos siempre te despreciaron, se burlaban de ti, decían muchas cosas muy feas que en honor a la prudencia ni siquiera quiero decir en público porque me parecen de las cosas más bajas. Yo te respondo en términos intelectuales, te respondo en términos periodísticos, y bueno, pues toda tu furia, todo tu resentimiento, que con tu pan te lo comas ahí en etcétera. Estás presumiendo que tienes mucho dinero. El año pasado, antepasado, estabas llorando
porque no te atendían en el Instituto Mexicano del Seguro Social, ahí te hicieron el paro, porque no tenías seguridad social, no te atendían, pusiste fotografías y bueno, pues esa clase de sujeto inconsistente eres. Así es, a mí me parece todo esto muy, muy lamentable. Yo insisto, quiero hacer la aclaración, usted se puede vestir como usted quiera, se puede salir encuerado o encuerada a la calle si usted gusta, ¿no? Pero a mí me parece que también es necesario tener un poco de credibilidad en muchas circunstancias. Si Marco Levario Turcot tuviera credibilidad, lo hubiéramos visto de alguna u otra forma sustentar sus planteamientos con rigor periodístico, del que siempre habla el pobre, ¿no? Esa es la otra cosa. Habla de rigor periodístico y habla de las buenas formas del periodismo, y él no lo es, ni lo que hace lo es, ¿no? Pero bueno, pues podría ponerse los tatuajes que él quisiera, se podría vestir de ridículo como él quisiera, ¿no? Con sus sombreros chistosos y etcétera. Y esto, pues simple y sencillamente aporta, en mi opinión, al ver al personaje, a que además de todo, pues sea una ofensa para la retina, ¿no? Verlo. Es decir, no solamente te ofenden en tu, pues no sé, ¿no? No solamente ofenden sus comentarios, su presencia periodística, sino que pues es una ofensa en la retina verlo así, ¿no? Mira, tiene ahí una playera de Sylvester Stallone, pero no es Stallone, él es talón, es un talonero, como decimos en el barrio, de estos personajes que van pidiendo dinero y ahí está taloneando. Eso es, este señor es talón, va taloneando. Ayer le manda una carta prácticamente de amor a Xochitl Gálvez y le dice, yo te doy estas recomendaciones. Es un barbero de poca monta y la verdad es que yo no estoy acostumbrado a reírme tanto y ahorita estoy a punto de carcajearme, mi querido Toño. Siempre trato de ser como más centrado, un poco mesurado, pero este sujeto es verdaderamente bufonesco. Ahí está tratando de quedar bien con Xochitl Gálvez, con Monreal, con Enrique Krause, con Héctor Aguilar Camín. Dice, a mí me hubiera dado mucho gusto trabajar, yo hubiera querido que patearan mi trasero tatuado ahí en Exos o en Letras Libres, porque son los mejores, un tipo ahí oye, tremendo. Ricardo, esos tatuajes no se pagan solos, esas pinches fachas no se pagan solas, se necesita del buen chayotito, que él ya ha recibido muchas veces y por los que ha sido exhibido, se necesita ese chayotito, se necesita de tener la buena amiga con Xochitl Gálvez, quien es la que está recibiendo en estos momentos esa gran cantidad de dinero como la representante de la oposición conservadora en México, pues por supuesto que va a ir ahí a hacerle pleitesía. ¿Se imagina usted que nos ve, que nos escucha, hacerle pleitesía a alguien como Xochitl Gálvez? Mira, la verdad es que a los dos les encanta la payasada, ¿no? Tanto a Xochitl Gálvez como a Marco Levario Turcot, les encanta la payasada, ¿no? Este tipo de circunstancias, ¿no? O sea, ya veremos muy pronto a Marco Levario Turcot vestido de dinosaurio, querido Ricardo, pero ¿qué te parece que vamos a lo que verdaderamente importa? Y le pido al equipo que nos grabe. Hace unos momentos platicábamos con Vicente Serrano sobre el quinto informe de gobierno del presidente López Obrador que acaba de concluir hace solamente unos momentos. Yo le comentaba a Vicente y al público consentidor, Ricardo, que considero que ahora que los medios de comunicación salen con estas frases de se rayó y no sé qué para el golpeteo, el único que se raya con el informe es López Obrador. Se raya porque no presenta situaciones exageradas o mentiras como en sexenios pasados sobre obras que nunca existieron, sino que llega como tú, con los verdaderos datos duros, los pone sobre la mesa y con esos cachetea en la cara a la oposición, con esa restregada le exhibe a la oposición cómo ha disminuido la pobreza, la desigualdad, los excelentes datos económicos que existen en estos momentos, desde la divisa, ¿no? Hasta la estabilidad en cuanto a la inflación, el incremento en la inversión, etcétera, 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 etcétera. Llega con muchos datos duros que son innegables para estos personajes que, como bien mencionas, querido Ricardo, pues están sin rumbo. Mientras López Obrador tiene todo el rumbo histórico en estos momentos, su lugar ya en la historia, la aprobación de tanta gente, la oposición sin rumbo, Ricardo.
Así es, están enojados y tan enojados está que estaba platicando yo hace un momento con Ceci Vega, productora de aquí de Sin Censura, y me decía y estábamos y coincidíamos en que no han cubierto los medios de comunicación corporativos lo suficientemente bien, adecuadamente, incluso hasta críticamente el informe de gobierno, quinto informe de gobierno que el presidente López Obrador da desde Campeche, y bueno, lo da, hay que decirlo, luego de recordar un célebre y gracioso pasaje histórico que dice, toma tu champotón, y bueno, como bien mencionas, querido Toño, ha desplegado una importante cantidad de datos duros, datos fehacientes y precisos, hay que subrayarlo, que hablan de los logros, de los aciertos, que no son pocos, que ha llevado a cabo la cuarta transformación. De entrada, mi querido Toño, hay que reconocer el modelo de gobierno que ha impulsado el presidente López Obrador, denominado por él mismo humanismo mexicano, y que tiene como objetivo principal, y eso hay que subrayarlo, atender primero a los pobres, y eso ha dado importantísimos resultados. Y no se trata de lanzar al aire enunciados huecos a la manera en que hace Beatriz Paredes, y como se hacía siempre en épocas del PRI. No, López Obrador, dicho sea rigurosamente, ha cumplido cabalmente con las expectativas que muchos nos habíamos trazado sobre su gobierno, incluso diría yo que las ha superado. El presidente arranca este quinto informe con una crítica durísima al fallido modelo neoliberal, como ya es habitual, a ese neoporfirismo, como él le llama, que le apostó, usted lo sabe, durante muchísimos sexenios únicamente al progreso material, del cual emana, como era de esperarse, injusticia social e injusticia política. Y es que el modelo al que se han apegado con un celo animalesco los priistas y panistas, al cual por cierto quieren regresar, se ha basado esencialmente en la simple y burda acumulación de capital, acumulación de riqueza. Ese modelo onanista los encapsuló, como usted bien sabe, en una realidad que jamás se ha abierto para poder salir a conocer y resolver los conflictos del pueblo de México. Este quinto informe de gobierno de López Obrador y todo su sexenio en general, mi querido Toño, nos ha hecho entender que la corrupción y la perfidia neoliberal, aliada con el pensamiento conservador, ha creado engendros ávidos de poder y de dinero. Y eso es lo que ha propiciado en esencia la desigualdad, estos graves conflictos sociales. El pueblo de México siempre supo, no nos engañemos, que era falso aquella mentira de que si le iba bien a los de arriba, como decían, les iba a ir bien a los de abajo. No, eso era una farsa y lo sigue siendo. Y por eso este proyecto alternativo que López Obrador se planteó desde el comienzo de su gobierno fue precisamente lo opuesto, es decir, atender primero que a nadie a la base de la pirámide social. Y la realidad es que hoy está experimentando la sociedad mexicana una generación de mejores ingresos en las familias. Eso es un dato duro, sobre todo en las familias de escasos recursos, esas familias que desdeñaron y que menospreciaron en los gobiernos neoliberales. Y ese proyecto que se llama Proyecto de la Cuarta Transformación, es lo que nos está permitiendo garantizar condiciones básicas e indispensables, no solo para el pueblo de a pie, sino también para ir desarrollando el fomento a la inversión nacional y, ojo, a la inversión extranjera. Y es que, tú lo sabes, Toño, la gente también, México ya se habla al tú por tú con Canadá y con Estados Unidos. México ya no es el patio trasero de esos países como ocurría precisamente e injustamente en los gobiernos anteriores. No, en este momento el presidente habla y habla fuerte en defensa de la población, en defensa del pueblo de México, y eso no es todo. En este momento hay crecimiento económico, un crecimiento económico histórico y sin precedentes. Estaba yo viendo con mucha atención y atendiendo los datos duros como me gusta hacer, y en el México de hoy, como nunca había sucedido, hay 22 millones de trabajadores inscritos, 22 millones de trabajadores inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Estamos hablando de la creación de nuevos puestos de trabajo que, por cierto, reciben en promedio, aquí lo anoté,
16,284 pesos mensuales. Y eso no es menor. Y no lo es porque cuando llegó López Obrador a la presidencia, el salario mínimo, fíjese, era de 88 pesos al día. Hoy es de 200 pesos diarios. Y en la frontera norte, donde la vida, por supuesto, es más cara, es de 312 pesos diarios. Es decir, hay un aumento en términos reales del 88%. Y eso es un dato durísimo, porque era algo que no se veía en los últimos 40 años. A la oposición, concentrada en publicitar los yerros y las tonterías de Xóchitl Gálvez, eso no le importa un cacahuate, como tampoco le interesa informarle a la gente que hoy somos el tercer país del mundo con menos desempleo gracias a la reforma laboral impulsada por este gobierno. Es decir, el modelo López Obradorista, o si quiere usted cuatroteísta, tiene como epicentro a las trabajadoras, a los trabajadores, al pueblo de México. ¿Y de dónde saco eso? Muy simple, de los datos duros y no de los rollos ni de la retórica hueca. Lo que estoy diciendo es que el reparto de utilidades, fíjese, en 2020 fue de 87,000 millones de pesos. En 2021 de 183,000 millones de pesos. Y el año pasado de 214,000 millones de pesos. O sea, eso es muy importante porque tiene que ver con el enojo de los grandes corporativos. ¿Qué país, Toño, se puede jactar de haber crecido durante la pandemia? Yo quiero que me los enumere Marco Levario. Pues México, Marco. Exacto, es lo que te quería decir, exactamente. Estos son los datos innegables, ¿no? El haber crecido durante la pandemia, el no haber incrementado, se incrementó durante un mes, si no me equivoco, la divisa, el dólar frente al peso, pero luego empezó a bajar y a bajar y a bajar y a bajar. Exactamente, ¿qué país creció durante la pandemia? Todos se endeudaron, Ricardo, excepto México. Y en México hubo vacunas, en México hubo todavía pues una protección al empleo, ¿no? Hay que decirlo con todas sus letras. Son hechos innegables que estos infames pues quieren decir en una actitud, si me lo permites, muy infantil, plantear como no es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto, ¿no? Así como si fueran niños de 4 años, ¿no? Claro, esos son datos duros, tú tienes toda la razón y bueno, hay que insistir en eso, o sea, ¿qué país no nos lo puede mencionar Javier Alatorre si no le ponen su prompter ni nada? ¿Por qué no tienen esos datos? Y fíjate, son datos tan duros porque la economía de México creció luego de la pandemia, como bien dices, después de que muchos países, la mayoría se endeudó, este país creció en más de un 3% anual. Los tontos profetas del fracaso le pedían a la gente que comprara dólares. ¿Se acuerda? Yo creo que sí, en la mesa de Foro TV, ahí en la mesa de Leo Zuckerman, lo pedía el tonto de Chumel Torres y una serie de botarates. Pues hoy deberían estar avergonzados, pero no lo están porque son cínicos, burdos y desvergonzados. Vea usted los datos duros, véalos, escuche bien este informe y se dará cuenta usted de que hoy el peso es la moneda que más se ha fortalecido, no en la región, en el mundo entero en relación con el dólar. Los periodistas conservadores, los chayoteros, no le dicen a la gente esto, no se lo quieren decir y tampoco le quieren decir que a México está llegando inversión extranjera como nunca antes, porque decían los agoreros de la estupidez y de la irracionalidad que nos convertiríamos en Cuba, en Venezuela, y resulta que contra todo eso, el índice de la Bolsa de Valores en México ha crecido en 27% las reservas del Banco de México. Hoy esas reservas, y son datos duros, escúcheme usted bien, es de 203,000 millones de dólares. La deuda pública en este país, a pesar de la crisis por pandemia y a pesar de la guerra de Rusia-Ucrania, prácticamente no ha crecido. Y usted lo sabe, pero eso no lo van a decir estos personajes. La política pública logró, y eso es relevante, lo mencionabas, que salieran de la pobreza 5 millones de personas. Que 5 millones de personas salgan de la pobreza es un tema de portada.
es un tema de investigaciones especiales que estos personajes no van a hacer nunca. Es un tema de portada, también que la desigualdad se haya reducido de 18 a 15 veces en el país y pueden patalear, pueden enviar a bots, esparcir mentiras, fake news, pero esa es la realidad dura y tupida que les golpea como un yunque en la cabeza hueca, y la oposición va a salir a decir que son las cifras alegres que presenta el gobierno, y también van a salir a decir los palafreneros de Claudio de X González que el gobierno miente, que no es así, pero van a ser los dichos de una élite que ha hecho de la mentira su deporte favorito, porque justo han sido, querido Toño, la deshonestidad, los privilegios y la acumulación de capital. Me gusta que el presidente López Obrador haya utilizado estos términos, la acumulación de capital, el proletariado, estos términos que emanan del marxismo ciertamente, y que lo hace a propósito para darle una bofetada con guante blanco a personajes como Salinas Pliego, porque no es gratuito que justo estos sujetos, personajes grotescos como el dueño de Televisión Azteca, estén ardecidos y fuera de control, y lo está, querido Toño, porque tarde o temprano este miserable usurero, machista, homofóbico, clasista, tendrá que pagar sus impuestos, en serio, y tendrá que hacerlo porque, a diferencia de antes, hoy se están erradicando los privilegios fiscales para las grandes corporaciones económicas y financieras que muy campantemente no pagaban impuestos. Entonces, no hay forma de que este quinto informe de gobierno no haga que te electrice la piel. Por supuesto, estos personajes dirán con sus pausas a los Ciro Gómez Leiva que estas son cifras alegres, pero yo lo invito, público memorioso, a que usted, como buen periodista que es del pueblo, constate esas cifras, que vean la realidad, que le pregunte a los adultos mayores si están o no contentos con que el próximo año, en enero, haya un aumento a estas pensiones a los adultos mayores que se han venido dando. Eso los tiene muy contentos. Yo estaba platicando con gente de la familia y dicen, por favor, o sea, nosotros somos López Obradoristas, pero no de ahora, sino desde que era jefe de gobierno y antes. Entonces, esto es lo que le está doliendo a la oposición, y también está doliendo a los simpatizantes de la Cuarta Transformación, a los López Obradoristas, pero le está doliendo en otro sentido, mi querido Toño, porque este informe ya huele a despedida y ya se siente la nostalgia del presidente de la República ahí en Palacio Nacional. Sí, se escucha, querido Ricardo, como una conclusión, no sé, ya me voy, fíjense, ¿no? Que esto es lo que hemos conseguido hasta el momento, ya nada más nos falta el Tren Maya y va a quedar el domingo, ya nada más nos falta tal cosa, ¿no? Híjole, qué interesante, ¿no? Que pues sea la despedida de un gobierno que marcará historia, querido Ricardo, y le voy a pedir al equipo que nos grabe, simple y sencillamente para pues escuchar tu conclusión al respecto de lo que podemos esperar de una oposición muy cuestionable, Ricardo. Una oposición que, como bien planteas, está sin rumbo. ¿Con qué cara esa oposición ahora va a poder contrarrestar el mensaje que dio López Obrador en su quinto informe de gobierno? ¿Lo ignorarán? ¿Dirán algo al respecto? ¿Lo negarán? ¿Qué opinas, Ricardo? No lo van a ignorar, no lo pueden ignorar, querido Toño, pero lo van a denostar, lo van a descalificar, van a invitar a sus panelistas a hacer el análisis, la destilación, pero una destilación truqueada. Estos personajes se sabe desde hace mucho tiempo, impulsan una narrativa ficticia, una narrativa que, como decía Jorge Luis Borges, brindo por las palabras que semejan sabiduría. Entonces, cuando alguien lanza una catarata de palabras, de términos abracadabrantes, de pronto eso suscita confusión. Por eso nosotros titulamos nuestro espacio
los datos duros, que tanto le duele a esta gente de etcétera, a gente de Nexos, de Letras Libres, etcétera. ¿Por qué? Porque la retórica es muy tramposa, porque la oratoria, ya lo decían los latinos, pues puede suscitar a confusión. Si tú escuchabas a los sofistas, y tú lo haces muy bien porque tienes una formación muy sólida en ese campo, sabrás muy bien, sabrás perfecto que las palabras bien acomodaditas dan la impresión de que son palabras sabias, pero no lo son en realidad, son cosas truqueadas, y eso es justamente lo que hacen en Latinos Héctor Aguilar Camín, Chucho Silva Gerso, que además escriben en Reforma, ahí lo hacen también Denise Dresser, en fin, toda esta gente que se va repitiendo en los mismos espacios, no tiene una respuesta sólida ni contundente. Sería la mar de bueno que hubiera espacios como esos, porque no queremos que desaparezcan, no somos, a diferencia de ellos, esa clase de personajes que pidan su exclusión, su anulación, no, al contrario, queremos fomentar el debate, pero sería muy interesante que pusieran en sus pantallas datos duros. Como no le han podido encontrar absolutamente nada al presidente López Obrador, entonces viene el torpedeo mediático a través de las calumnias. Es que el hijo del nieto del verdadero pavo asesino que alguna vez se cenó López Obrador en una Navidad de 1900 y pico, cuando era priista, tuvo una relación anómala con tal cosa. Así de ficticios son estos personajes, y entonces van a llenar sus paneles, sus columnas hoy y el día de mañana y durante todo el fin de semana, denostando este informe, insistiendo en esa idea de que son cifras alegres, cuando la realidad los está golpeando y no saben qué hacer ni siquiera con su candidata, que no atina, se extravía, se ata mal los zapatos, se cae, no se sabe conducir en la bicicleta, que se suponía que era su expertise. En fin, un personaje bastante tétrico y un panorama en general en los medios de comunicación corporativos en completo descrédito. Por eso la invitación es que vaya usted a sus fuentes, vaya a las fuentes primarias para que usted vea, escuche y compare. Y una vez haciendo eso, usted tendrá una claridad en su pensamiento y ya usted podrá decidir por quién o por quién no creer. Esa es la realidad. Nosotros no lo vamos a conducir, no lo vamos a conducir, pero mi opinión en ese sentido es que estos personajes van a estar mintiendo sistemáticamente. Probablemente ahorita, si nos asomamos a la red social de Twitter, o como sea que se llama esa X, vamos a encontrar ya las denostaciones de robots, de plantitas, de rayos, de truenos, de estrellitas, de personajes malformados que componen toda esa ola de bots anti-López Obradorista. Pero yo, insisto, me quedo con este informe que hizo que se me electrizara la piel, y no es fácil que se me electrice, mi querido Toño. Sí, yo lo sé, y con esa larga carrera que tienes, querido Ricardo, sé que es difícil poderte encontrar en este tipo de circunstancias. Yo lo veo de esta forma, ¿no? El hecho de que se le exhibe una vez más a la oposición por tener falta de factores, de discursos, frente a pues les gusta o no, un gigante, ¿no? Esa es la realidad, un gigante, así, un gigante de la política que constantemente les está picando las costillas. Y pues querido Ricardo, muchas gracias por conectarte con nosotros ahora aquí en Sin Censura. Muchas gracias siempre por tus comentarios. Quiero que sepas que tienes todo mi apoyo y toda mi solidaridad ante los ataques de ese mamador, ¿no? O sea, cuando lo dije, nomás faltaba, ¿no? O sea, por favor, el tipejo este que también constantemente ataca Sin Censura, pues, y que es eso, ¿no? Un mamador chayotero. Pues tiene que ser exhibido aquí y allá, pero tampoco dedicaremos todo el programa a sus tonterías. Cuenta con mi apoyo, cuenta con el apoyo de Sin Censura, y te ruego por favor que nos compartas tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo y vea cómo le das sus nalgadas a estos mamadores. y con mano mojada, mi querido Toño. Bueno, pues muchas gracias pues, siempre por tu adhesión, por tu amistad. Y bueno, también hay que decirlo, yo me uno desde siempre a este espacio que me ha visto nacer en las redes sociales, que me ha visto nacer
en el periodismo así hablado, porque no siempre gusté, y hoy todavía me da cierta pena de decirlo, estar frente al micrófono, me trabo, siento un poco de pena porque soy más bien un periodista escrito, que eso le duele mucho a Marco porque no ha podido escribir un enunciado congruente, y se va contra todos ahí en lista una serie de personajes, a ver cuál le responde, a ver cuál se engancha, y nosotros lo único que haremos será mojarnos el pie desnudo, darle una sonora patada en la cola y que se vaya a pedir chayote por otro lado, y bueno, pues así vamos a estar sapeándolo en cada ocasión, cada que se asome por acá, pues le vamos a dar una buena tunda. Y los tatuajes no son feos los tatuajes, pero debería de ir con un tatuador pues eficaz, porque estos parecen que se los hicieron ahí en el penal de Santa Marta Catitla, hombre, están bien gachos, y mira que hay tatuajes que uno dice, wow, yo no los estilo, pero sí reconozco el arte que hay ahí, y ahí no encuentro en esa piel escamosa ningún tipo de arte. Así que, Marco Levario, antes de decirnos cualquier cosa, pues mírate en un espejo, como dice por ahí el dicho. Síganme, por favor, en mis redes sociales, Público Memorioso. Ya cierro con eso. @Sevilla Crítico. En Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más. Y síganme, por favor, en Paralelo 24 y en Los Datos Duros. Hoy tenemos informativo. Hoy es viernes de literatura. Si todo marcha bien, mi querido Toño, nos encontramos aquí el próximo lunes en este espacio libre como el viento, donde somos orgullosamente miembros. Te mando un fuerte abrazo y que pasen todas y todos un excelente fin de semana. Un fuerte abrazo, amigo. A ti te mando, tú que tienes la piel dura, la piel corriosa, frente a las escamas del otro cabrón. Te saludo y te agradezco una vez más. Ahí lo tiene usted, al queridísimo Ricardo Sevilla, verdadero escritor, verdadero periodista, aquí en Sin Censura.